Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Primera contagiada con coronavirus en Colombia, ya se encuentra recuperada. Volvimos a tomar la prueba de verificación después del aislamiento y hoy le podemos anunciar al país y a Bogotá que el primer caso detectado de coronavirus en Bogotá y en Colombia ya no tiene coronavirus, ya lo superó. La prueba que se la hicimos el sábado y cuyo resultado tuvimos el día de ayer dio negativa. Al mismo tiempo, el número de contagios identificados crece. El coronavirus no va a estar presente por un tiempo corto, va a estar presente por más tiempo. Y eso obliga a que todos nosotros tengamos la mayor conciencia colectiva y la mayor inteligencia colectiva. En Europa, España ya ronda los 10.000 casos. El número de muertos asciende a 342 y 540 pacientes hasta la fecha han superado la enfermedad. A partir de las 0 horas de esta noche y hasta que concluya la declaración del estado de alarma, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, dos expertas, dos reconocidas virólogas, responden sobre quiénes son los más vulnerables ante esta enfermedad, cómo los podemos proteger y explican por qué América todavía está a tiempo de tomar medidas drásticas para contener la propagación del coronavirus. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: crece el número de casos de coronavirus identificados en el continente americano. Al mismo tiempo, aumentan también las estrictas medidas que buscan contener el rápido contagio de esta enfermedad. El objetivo es ganarle tiempo al virus para que su impacto no termine desbordando la capacidad de atención que tienen nuestros sistemas de salud. El punto clave de esta noticia: la situación que sufren países como Italia y España son un reflejo de lo que podría vivir América Latina y los Estados Unidos si no se toman en serio las medidas de prevención. La Unión Europea propuso hoy el cierre de todas sus fronteras. Tras declarar el estado de alarma, España suma cerca de 10.000 contagios identificados y más de 340 muertos. España ocupa hoy el segundo puesto entre los países europeos más afectados por el virus COVID-19. Más de 9.000 personas contagiadas y 300 muertas han obligado a las autoridades españolas a extremar los controles para frenar la propagación del coronavirus. Sin embargo, ahora la preocupación no se centra solo en la rápida expansión de la pandemia, sino en la desinformación y la falta de compromiso por parte de algunos ciudadanos a la hora de acatar las recomendaciones del gobierno y de las autoridades sanitarias. Jesús Candel es un médico de urgencias en España, exactamente en la región de Andalucía, al sur del país, en Granada. Este profesional, conocido bajo el nombre de Spiritman en redes sociales, ha llamado la atención por sus contundentes mensajes. Es claro no solo en su mensaje, sino en la forma en cómo lo expresa. Sed respetuosos con los demás. Pensad más en los demás que en vosotros. ¿Por qué? Los hospitales colapsarían ante una eventual llegada masiva de personas y los médicos piden solidaridad a los ciudadanos para evitar que esto suceda. Todavía hay gente que no se entera de que por tener síntomas no tienen que venir a urgencia y los síntomas son tos y fiebre. Y sobre todo gente joven, viene poquita pero sigue viniendo y se creen que les vamos a hacer la prueba. Y a lo mejor están ahí esperando en una sala de espera donde algunos vienen con el coronavirus y se lo van a llevar puesto. Es precisamente a la población joven a quien hace un llamado especial. No vengáis a urgencia. Y si os dicen vuestros médicos del centro de salud que no requerís que os hagan pruebas, vosotros no sois el centro del mundo. El centro del mundo ahora mismo
son nuestros mayores y los que tienen patologías. Y tenéis que hacer lo posible, como yo estoy haciendo con mis padres, vosotros con vuestros abuelos, y tenéis que hacer lo posible con vuestros abuelos para estar en primera línea de batalla y cuidarlos. El llamado de este médico, que ha atendido ya a pacientes diagnosticados con el COVID-19, es a tener sentido común y, sobre todo, a no propagar más rápidamente el pánico que el mismo virus. Sois capaces de dejar el miedo a un lado y sois capaces de pensar no en que vosotros estáis pasando la enfermedad, sino en lo que vosotros sois capaces de evitar. Este país va a triunfar en la forma de afrontar una pandemia global, como ha declarado la OMS. Según las recomendaciones de las autoridades sanitarias en el mundo, en esta fase de contención que afrontan la mayoría de países ante la presencia del COVID-19 en sus territorios, la principal es quedarse en casa si puede hacerlo. Es una medida que agradecerán los profesionales médicos, como el doctor Jesús Candel. En nombre de muchísimos que estamos hablando, que estamos comunicándonos de distintos hospitales, os pedimos que os quedéis en vuestras casas, porque seguro vamos a evitar un daño terrible para muchas personas mayores. Ustedes pueden participar hoy en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral Yo Me Comprometo A. Numeral Yo Me Comprometo A. Ya están apareciendo las cuentas de Twitter en esta cobertura especial que ha venido haciendo durante los últimos días el programa La Noche a propósito de esta emergencia sanitaria que enfrenta el mundo entero como consecuencia de la rápida propagación del coronavirus, el COVID-19. Por esa razón hoy tengo un panel de lujo, son dos virólogas. Una de ellas se encuentra en la ciudad de Bogotá, la doctora María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana. Bienvenida al programa La Noche, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. También saludo a Margarita del Val. Ella se encuentra en este momento en Madrid, en una de las ciudades del mundo que se ha convertido en el foco del coronavirus, una ciudad que en este momento se encuentra en cuarentena. Ella es inmunóloga y viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Permítame, doctora Margarita, comienzo con la doctora María Fernanda, que está en la ciudad de Bogotá. Doctora, una de las principales preguntas que en este momento se hacen nuestros televidentes y que ha sido planteada en este primer informe que hemos preparado hoy en el programa La Noche, tiene que ver con las recomendaciones y los protocolos que se deben tener con aquellas personas que, de acuerdo con la evidencia científica que existe hasta este momento, son las personas más vulnerables. Me refiero a las personas de la tercera edad. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted puede hacer en este momento para aquellas personas que tienen a cargo a una persona de la tercera edad y que en ese momento quieren información clara, precisa y concisa sobre la amenaza exacta que representa para ellos este virus? Pues lo más importante para ellos es que se queden en la casa. Ellos sí que no pueden salir. Las cuarentenas tienen ciertos niveles de tolerancia, pero para ellos no la tienen. Ellos tienen que quedarse en su casa. Las personas que los cuidan tienen que tener mucho cuidado porque ellas salen y entran. Entonces, uno de los problemas que tenemos con las personas que los cuidan es que eventualmente puedan llegar a ser portadoras. La verdad, lo mejor sería que se quedaran los dos en la casa los días que sean necesarios. Si acaso tiene que salir la persona que lo cuida, tiene que tener mucho cuidado con sus contactos y tiene que llegar y lavarse muy bien las manos y estar lo más alejado posible del contacto con otras personas. Entonces, es extremar los cuidados para este grupo de población que es realmente la más vulnerable. Doctora Vale, en Madrid, España, ¿quiénes son los más vulnerables y cree usted que, de acuerdo a la evidencia científica que hay en este momento, se puede decir que hay personas más fuertes frente a esta enfermedad? Esta enfermedad es una enfermedad que afecta, igual que la gripe, a las personas más mayores. Por ejemplo, la mortalidad en las personas de más de 80 años es alrededor de un 15%, y por cada década que rejuvenecemos, por cada década más joven,
se divide por la mitad la mortalidad, de manera que los muy jóvenes son muy resistentes, por eso son portadores, son muy resistentes, ellos tienen muchísimo menos riesgo, sin embargo, también existen casos mortales, claramente, y además ellos son transmisores, lo cual es muy grave, porque el ser transmisor es lo peor de esta enfermedad. También los grupos que son muy vulnerables, ahora ha salido un artículo muy reciente de los primeros casos de China, los primeros 200 casos, y recuerden que han llegado a 80.000 casos, ¿vale? Pues con los primeros 200 casos han visto que los grupos de riesgo eran gente con enfermedades crónicas, pero enfermedades crónicas que en condiciones normales no tienen ningún riesgo. Diabetes, hay muchos diabéticos en nuestra población. Otras enfermedades crónicas como hipertensión, hay mucha gente con la tensión sanguínea alta y también ciertos problemas de coagulación, y problemas también cardiovasculares. O sea que realmente estos problemas son gente que vive normal y que son mucho más susceptibles que antes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacernos es no ser un vector de contagio, no contagiar nosotros porque nos movamos en un sitio muy amplio, en una burbuja muy amplia donde lleguemos a mucha gente para contagiarles, sino en particular no ver a nuestros mayores. Yo lo clausuré hace tiempo, dije a mis padres, ya nos voy a volver a ver, cuando esto pase nos volvemos a ver y qué bien que lo podamos celebrar, pero no os voy a ver, hablamos mucho por teléfono, mucho más que antes. Y también tener cuidado especial con nuestros familiares que tienen algún problema crónico. Entonces, hay que separar la población un poco más por edades. Los niños, cuando les cierran el colegio, no tienen que irse a que les cuiden los abuelos. Por favor, no, los abuelos tienen alrededor de 50 o 70 veces más probabilidades que los niños de enfermar gravemente. No les lleven con los abuelos. Organícense entre los padres, muévanse en grupos de edad semejante, muévanse en los círculos en que se movían antes, pero lo más restringidos posibles. Porque en un círculo pequeño, quien ya estaba infectado, estarán todos infectados. Si no estaban infectados, se protegen unos a otros, siguen sin estar infectados. Restrinjan los círculos al máximo. Si les piden cuarentena, háganla. Doctora María Fernanda Gutiérrez, hoy en Colombia comenzó a implementarse una decisión que tomó el gobierno nacional y tuvo que ver con restringir o prohibir que niños, jóvenes y adolescentes asistieran a guarderías, colegios y universidades. Doctora María Fernanda Gutiérrez, en la ciudad de Bogotá, ¿usted qué piensa de esta medida? ¿Y qué piensa también de aquellos que consideran que medidas como esta también pueden llevar a que esos niños terminen siendo cuidados por sus abuelos y termine siendo esta población la afectada? Bueno, ¿qué pienso de la medida? Me parece excelente. Creo que todas las medidas que tomemos son pocas para lo que estamos enfrentando y para lo que tenemos que pasar. Entonces, entre más nos quedemos en la casa, los niños, los medianos, los grandes, es mucho mejor. Eso me parece que la medida está muy bien y considero que lo debemos hacer. Ahora, la propuesta no es que a los niños los cuiden los abuelos. Claramente la doctora lo acaba de decir. La propuesta es separar a la gente por edades. Los abuelos, si están en casitas de abuelos, no los vayamos a visitar. Y mucho menos los nietos, porque se consideran que están de vacaciones. Tenemos que respetar. Es un momento de respeto y de cuidado del otro, de responsabilidad social. Así que, si usted me pregunta cuál es mi opinión es: por favor, hagámoslo. Es un momento importantísimo para no tener consecuencias más graves en el futuro. Todo lo que hagamos ahorita no se va a ver ahorita mismo, se va a ver en 1 o 2 o 3 semanas. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado ahora. Todo lo que hagamos, de verdad que no hay cosa que no nos ayude. Claro, doctora Gutiérrez, es evidente que esta medida no busca que los niños los cuiden los abuelos, pero yo le estoy hablando de la realidad, doctora. Muchos de los padres trabajan y pues en el momento en el que se toma esta loable decisión que busca precisamente controlar la rápida propagación de este virus, muchos de esos niños terminan cuidados por sus abuelos, y por esa razón hemos querido hacer énfasis en esa primera parte del programa La Noche. Digamos, ante esta situación, ¿qué se puede hacer, doctora? Porque el día de hoy muchos padres siguieron trabajando. En Colombia no se ha decretado ningún tipo de cuarentena. Esos padres tuvieron que seguir trabajando, pero sus hijos quedaron muchas veces en manos de otros familiares. Eso es cierto.
No solamente tenemos esa situación, tenemos muchas situaciones sociales que nos impiden a todos quedarnos en la casa. Para nuestra sociedad es muy difícil realmente el que el 100% de la familia se quede en casa. Vamos a tener el caso de 3 personas juiciosas en una familia de 4 y hay uno que dice yo tengo que irme, yo tengo que salir a trabajar. Ese que sale a trabajar puede llegar con el contagio a la casa. Entonces, todos son riesgos y son riesgos altos que perjudican a la familia, pero perjudican a la sociedad. Entonces, usted tiene toda la razón. Es muy difícil cumplir todo lo que nos están pidiendo, pero es la única manera de que logremos pasar de este momento del proceso de una manera que podamos manejarla, que el grupo, todas las entidades de salud puedan manejar los casos graves que lleguen. Tenemos que ser conscientes de que a nosotros también nos puede pasar, porque es que la idea es, no, eso a mí no me pasa, porque yo no, a mí no me da. Y eso es mentira. Eso es una cosa que no podemos seguir pensando, que porque soy yo, a mí no me da. A mí también me puede dar. Entonces, es muy importante. Lo que usted dice tiene razón, pero hasta donde lo podamos evitar, por favor, evitémoslo. Y por eso quiero que usted mismo me lo diga, doctora, porque usted es una experta y ese es uno de los objetivos que tiene hoy el programa La Noche, plantear esas situaciones, pero también que la gente entienda que así haya dificultades en este momento, porque todos vamos a tener ese tipo de problemas. Hay que respetar esas medidas, pero también tener en cuenta otro tipo de parámetros como el que estamos planteando hoy aquí en el programa La Noche, el que tiene que ver con los abuelos. Doctora Margarita del Val, ¿qué piensa usted de ese punto en particular? ¿Es común que muchos niños terminen siendo cuidados por los abuelos mientras sus papás trabajan? Es un riesgo grave para la vida de los abuelos. Lo que tienen que hacer es organizarse los padres. Seguro que entre 10 padres hay alguno que puede permitirse no trabajar y cuida a los otros 10 o que se turnen. En España, además, el Gobierno ha aprobado que por razones de flexibilización familiar se les puede dar una dispensa a los padres para que se dediquen a cuidar a los hijos sin que pierdan el sueldo en casi ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque es que no queremos ni poner en riesgo a nuestros mayores ni tener más enfermos que impidan que yo me cure cuando tenga cualquier enfermedad. Nietos adorados, nietos queridos, los quiero mucho, esténse en su casita con mis hijos, cuídense mucho y cuidémonos todos. ¿Y nos vemos cuándo? Nos vemos tan pronto esto pase, que Dios quiera que pase pronto. Así le toca a muchas familias. A pesar de que el amor empieza por casa, esta vez mejor no abrazos, no besos. Hay que prevenir todo y hay que colaborar con todos y por nuestro bien, por el de la comunidad, por todos. Y es que esta vez y por cuenta de la pandemia, el amor se demuestra cuidando a los abuelitos, a los papás, a los adultos mayores, que algunos por sus enfermedades de base o simplemente por su edad no resistirían una más. Estándome en la casa, no saliendo a la calle. Pues bañándome las manos seguido y tratando de no salir. Me baño las manos, uso el tapabocas, trato de no ir a los centros comerciales. El saludo es el que siempre usamos desde lejos. El virus que usted puede llevar en su cuerpo y que a usted no le hace daño, se lo puede dejar en una muestra de amor a su abuelito, a su papá. Una muestra de amor que se puede volver fatal. No, que Dios los libre de semejante enfermedad, imagínense. Doctora María Fernanda Gutiérrez, de acuerdo con la evidencia científica que hay frente a la forma como países como China, incluso Italia y en este momento España enfrentan esa pandemia, ¿por qué las personas de la tercera edad son más vulnerables ante esta enfermedad? Pues básicamente porque ya su sistema inmunológico ya no está tan activo como lo está cuando uno es joven. Entonces son más susceptibles a infecciones como por ejemplo estas. Si ustedes se dan cuenta, las gripas normales, comunes y corrientes, les dan más duro.
y se demoran más en recuperarse y ese mismo proceso van a tenerlo aquí, que puede ser desde una gripa más duro hasta una situación más grave. Es un problema básicamente la respuesta inmunológica, que si a eso le sumamos una enfermedad de base, que los viejitos también pues, pueden tenerla con más frecuencia, la cosa se complica más. Entonces es como por los dos lados que ellos son más sensibles y más susceptibles a que la enfermedad se les complique más. Por eso es que tenemos que tenerlos más aislados. Doctora Gutiérrez, en Colombia el día de hoy se han tomado unas medidas más estrictas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, ciudades como Montería e inclusive en Antioquia hay algunos municipios que han decidido decretar el toque de queda en horas de la noche. El gobierno nacional ha disminuido a 50 el número de personas máximo que se puede reunir en un lugar. Todas estas medidas lo que buscan es frenar ese eventual rápido contagio del coronavirus. Le quiero preguntar, doctora Gutiérrez, ¿es necesario en este momento tomar medidas más eficaces en Colombia o cree usted que con las medidas que se han tomado es suficiente? Pues si tenemos medidas más eficaces, debemos ponerlas. A mí, ahorita la doctora en España estaba diciendo que las mamás se debían reunir para que una mamá pueda cuidar el grupo de niños, para que los niños no estén con los abuelos. Esa, por ejemplo, es una estrategia muy buena. Para eso hay que pensar en cómo cubrirle el trabajo a las mamás. Pero yo creo que no tiene nada de raro que lleguemos a situaciones de esas. El grupo de los 50 también ya se está empezando a ver grande. De pronto ni siquiera vale la pena reunir a 50 personas. Lo que iban a hacer 50 personas reunidas en una sala, lo pueden hacer 50 personas reunidas por internet. Entonces, todo lo que nosotros en este momento hagamos es fundamental para un futuro muy cercano. Entonces, estamos tratando de aplanar esa curva y de hacer que el virus entre a muy poquitas personas. Entre más poquitas personas entre, más se demora el virus en circular en nuestra población, más lo aprendemos a manejar y menos duro le va a dar a las entidades de salud. Entonces, yo creo que todas las normas, todo lo que nos quieran proponer para disminuir el riesgo es válido. Nada es poquito. Doctora Gutiérrez, y por ejemplo en lo que tiene que ver con la restricción de la movilidad, hay que decirlo que por ejemplo la doctora Margarita del Valle en Madrid en este momento se encuentra en cuarentena, dado que el gobierno español ha tomado la decisión de decretar una cuarentena en todo el territorio español. Las personas únicamente pueden salir quizás al supermercado, pueden salir a la farmacia, el comercio en general está cerrado, lo mismo sucede en Italia. ¿Usted cree que una medida de ese nivel debe ser decretada en un país como Colombia, de acuerdo con la última cifra de contagios que ha presentado el Instituto Nacional de Salud? Pues estamos viendo un aumento exponencial y ese aumento exponencial va a seguir. Vamos de para arriba, nosotros todavía no estamos llegando a la meseta ni estamos empezando a bajar. Entonces, todo lo que en este momento hagamos, yo entiendo una discusión, yo creo que en el fondo su pregunta tiene un alito de ¿nuestro país está preparado para que nos guardemos todos? Y la respuesta es probablemente no. Pero eso no es una discusión, no es si estamos preparados, es que es la alternativa para que no tengamos un problema muy serio. Podemos llegar a tener un problema como el de Italia. No queremos tener un problema como el de Italia, no podríamos manejarlo. Entonces, las medidas que se están tomando están bien, pero podrían ser mejores. Podrían ser más y no nos alarmemos si pasa algo. Es decir, si el presidente sale mañana o pasa mañana y dice toque de queda inclusive bajito, de pronto nos vamos todos para la casa. Doctora del Val, ¿qué piensa usted? ¿Por qué en este momento es necesario tomar medidas drásticas para enfrentar esta enfermedad? Bueno, el problema es que todas las personas en realidad podemos ser infectadas por este virus porque es un virus absolutamente nuevo. Y si todas somos infectadas, aunque no tiene una mortalidad muy alta, es parecido a la gripe, aunque es algo superior, el número de personas infectadas sería muy elevado, porque casi todos seríamos vulnerables. De manera que el problema es que nos infectemos todos a la vez, porque nuestros sistemas sanitarios normalmente absorben infecciones parecidas a esta, como la gripe, todos los inviernos,
u otras infecciones respiratorias, pero normalmente solo un 1%, 1 de cada 100 personas de toda la población infectan. Si ahora tenemos 100 veces más, nuestro sistema sanitario no se puede multiplicar por 100. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reducir el número de contagios y para reducirlo, por eso es necesario crear un aislamiento alrededor de las personas infectadas. ¿Eso qué quiere decir? Que es más trabajoso, que por lo tanto el número de personas infectadas se tiene que reducir y por lo tanto para ello lo que tenemos que lograr es que en lugar de que nosotros nos preocupemos, bueno, no es tan grave este virus, no pasa nada si a mí me infectan porque yo soy sano, joven, fuerte, lo que nos tenemos que preocupar es justo de lo contrario. Yo puedo ser un vector, un vehículo de contagio a los demás. Quizás yo estoy infectado sin síntomas y quizás yo puedo transmitírselo a otras personas. Si yo me muevo libremente por todos los sitios, si yo viajo mucho, si yo voy a conciertos, si yo voy a eventos deportivos, si yo cambio mi modo de vida y ahora conozco a mucha más gente nueva, por ejemplo, si yo voy a platos de televisión, yo en España no estoy yendo presencialmente a ninguna entrevista de televisión, todas las hago por Skype, igual que con ustedes. Si yo hago cosas nuevas que antes no hacía, estoy exponiendo a nuevas personas. Yo, como posible persona que expone a los demás y que les contagia. Cuanto más contagios haya, el problema es que el sistema sanitario, que no se puede multiplicar por 100, ni siquiera por 2, sobre todo cuando tiene que atender a las personas con medidas de aislamiento, el sistema sanitario se satura y no puede curarnos. Y esta es una enfermedad que cuando se trata con los cuidados adecuados, con respiradores, con antiinflamatorios, con antipiréticos, esta enfermedad responde muy bien, la mortalidad es baja, pero si no se pueden dar estos cuidados, la mortalidad sube. Entonces hay que lograr que haya un número suficientemente bajo de personas que se infectan para que el sistema sanitario no colapse. Y en España está llegando a sus límites, en España ya se están desviando especialistas de otras áreas para que vayan a respiratorio, para que vayan a las unidades de cuidado intensivo. Doctora Del Val, en Madrid, lo decía anteriormente, el gobierno de España tomó la decisión de decretar una cuarentena en todo el territorio nacional. De hecho, usted en este momento se encuentra bajo una medida de aislamiento social. ¿Por qué este tipo de medidas son eficaces para enfrentar el rápido contagio del COVID-19, del coronavirus? Bueno, es que eso en realidad mimetiza lo que ocurre. Ustedes no tienen tanto invierno y verano como nosotros, pero mimetiza lo que ocurre en verano. En verano estamos mucho más aislados de los demás, no nos acumulamos en transporte público, no nos acumulamos en sitios cerrados, estamos al aire libre mucho más y eso ya hace que muchas infecciones respiratorias sean solo del invierno, solo eso. Eso contribuye en el 80% a que las infecciones sean solo del invierno. El separarnos, lo poco que nos separamos en verano, que ni siquiera notamos, no estamos siendo ariscos con nuestros conocidos. Luego, además, en verano, pues en nuestro caso hace más calor, además hay más irradiación ultravioleta, más exposición, los días duran más, pero realmente eso no es el factor fundamental. El 80% es la separación. Si logramos una buena separación, dejamos de contagiar a los demás porque este virus viaja con aerosoles causados por los síntomas respiratorios, como tos, etcétera. Entonces, si es suficiente para que ya los aerosoles no lleguen a nuestros vecinos, esto se logra bajar muchísimo la capacidad de contagiar a la gente y, por lo tanto, por eso se logra bajar el número de infectados. Lo importante es bajar el número de infectados para que no colapse el sistema sanitario, para que nos cure bien tanto del coronavirus como de alguna otra enfermedad urgente, como puede ser una apendicitis, como puede ser un accidente de tráfico, para que nos puedan curar adecuadamente. Doctora María Fernanda Gutiérrez, queda en evidencia pues que hay una crisis sanitaria, pero también hay un mensaje esperanzador y es que hay unas medidas que deben tomar las sociedades para pues enfrentar y contener el rápido avance del coronavirus. En Colombia, por ejemplo, ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿Usted cree que realmente hay conciencia sobre lo que representa esta enfermedad? No, yo creo que falta. Yo creo que hay muchos que piensan que a ellos no les va a dar
Y a mí eso me parece que es un punto débil que tenemos. Yo creo que la comunicación ha llegado, el mensaje ha llegado. Los medios de comunicación han hecho su tarea. El presidente fue fantástico cuando hizo toda una rueda de prensa con sus ministros y con la gente de salud. A mí me parece que todo eso ha funcionado, pero todavía hay mucha gente que dice: yo no me puedo quedar en mi casa, yo si no salgo a trabajar, ¿quién me paga? O si no salgo a trabajar, no voy a traer plata para la comida, o en mi empresa yo tengo que ser el que muestre el ejemplo. Hay todavía mucha gente que no está tomándoselo en serio. Yo creo que falta más seriedad al asunto. Todavía estamos viendo las calles con muchos carros. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Doctora María Fernanda Gutiérrez en la ciudad de Bogotá y doctora Margarita del Valle en Madrid. Les pido que me esperen unos minutos. Los invito a que participen a través de las redes del programa La Noche. Están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy continuamos con esta cobertura especial que hemos venido haciendo en los últimos días sobre no solamente la magnitud de esta amenaza que avanza por todo el mundo, sino también creando conciencia y pedagogía sobre esas medidas que son una solución eficaz, o por lo menos son unas medidas que pueden parecer estrictas, pero que han solucionado este problema en países como China, como Corea del Sur, que en este momento le reportan al mundo que han superado el coronavirus. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Continuamos en este programa La Noche. Quiero mostrarles un video. Un conmovedor hecho tuvo lugar hoy en la ciudad de Madrid, en España. Es viral este conjunto de imágenes que ustedes verán a continuación, que registran el momento en el que, a pesar del aislamiento social que fue decretado en este país como medida para contener el coronavirus, una mujer mayor, la que ustedes ven en pantalla, ella recibe un homenaje el día de sus cumpleaños por parte de sus vecinos. Escuchen ustedes. Charo. Charo, es para ti, Sal. Es de todos los vecinos. Sal, saluda. Están los vecinos en el patio. Sal a saludarlos. Sal, asómate. Asómate, Charo, asómate. Vamos, asómate. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. ¡Bravo! Imágenes como esta, doctora María Fernanda Gutiérrez, en la ciudad de Bogotá, ilustran cómo los españoles están viviendo esta medida de confinamiento que en el pasado la tuvo la ciudad de Wuhan en China y que muchos veíamos demasiado lejana esa ciudad y que en ese momento lo viven países como Italia, España. Esas imágenes que veíamos son de la ciudad de Madrid. Doctora Gutiérrez, ¿por qué es importante el distanciamiento social como medida para impedir la propagación de esta enfermedad? El virus sale en las gotas de saliva que salen normalmente de mí cuando yo estoy hablando, salen más duro cuando yo estoy tosiendo o estornudando. Entonces, la discusión que hemos tenido es cuál es la distancia, realmente cuánto puede ir el virus o la gota. Yo creo que depende mucho de la persona. Hay personas que estornudan muy duro y esas gotas seguramente llegarán más lejos. Hay personas que estornudan más pasito y hay niñas que estornudan. Entonces, la propuesta básicamente es aprender a estornudar, que ya lo tenemos claro. Vamos a estornudar en el codo, o vamos a estornudar con un papel, pero vamos a botar el papel. Pero la propuesta es que esas gotas de saliva no lleguen al otro. O que si llegan pues que no lleguen al otro en principio y que no lleguen tampoco a las superficies. Porque la discusión es que muchas veces decimos, no, pero aquí no había nadie y estornudé plácidamente en una superficie y dejé el virus allí.
Entonces luego viene otra persona que no estaba pendiente y pone las manos y lleva sus manos a la cara, a los ojos, a la boca, a las mucosas, y por ahí entra el virus. Entonces, la propuesta es solo o acompañado, no estornude sin taparse la boca. Y no estornude en su mano, sino que estornude en su codo, o en la ropa o en alguna parte, y lávese de nuevo las manos. La propuesta de la lavada de las manos es muy, muy importante. El jabón desbarata una estructura viral que se llama la envoltura, y con eso el virus deja de ser infeccioso. Entonces, si nos estamos lavando las manos continuamente, nos va mucho mejor. Esa es la razón. ¿Cuál es la distancia? Muchas personas preguntan a qué distancia nos podemos acercar. Por eso digo yo, es muy variable. Yo no creo que haya un estudio que diga 2 metros, pero la propuesta promedio es 2 metros. Es decir, porque ya calculamos que no logramos estornudar más duro. Esa es la idea. Pero es decir, el estornudo no puede ser, ni la tos puede ser algo que no sea controlado. Esa es la propuesta. Doctora Del Val, en Madrid, en España, inicialmente la situación, la crisis sanitaria fue en la ciudad de Wuhan, luego se extendió por varias ciudades de China. Después aparecieron casos en Corea del Sur. Esos países lograron superar esta crisis sanitaria. Luego vino Italia y España, donde los casos que se han presentado y la forma como ha afectado a los ciudadanos esta enfermedad ha generado una gran preocupación. ¿Usted cree que en el continente americano se aprendieron las lecciones y los errores que se cometieron en España y en Italia para que no sean cometidos en nuestra región? A ver, la razón fundamental de que hayan sido España e Italia no la sabemos. Dentro de España, la provincia de Madrid tiene muchísimos más casos que cualquier otra provincia, por lo menos el doble que cualquier otra. No sabemos por qué es, creemos que es un punto de azar. Por ejemplo, en otra provincia hubo un caso bastante grave y fue un entierro muy multitudinario al que fue mucha gente y tuvieron hasta 60 o 70 contagiados. Es por azar que alguien llegue a contagiar a muchas personas. Pero dentro de eso, Italia y España también hemos tenido un problema, y es que de alguna manera nos ha parecido increíble lo que estaba pasando en China. No nos hemos creído que aquello nos pudiese llegar a nosotros y no hemos reaccionado probablemente a tiempo. Ustedes que lo están viendo, que saben que su sociedad es muy parecida a la nuestra, tenemos diferencias pero somos muy parecidos, reaccionen cuanto antes, porque los países del sudeste asiático que han reaccionado pronto, como Japón, Singapur o como Corea, incluso que ha tenido muchísimos casos pero han reaccionado muy potentemente, estos países que han reaccionado así de fuerte han tenido muchísimo menos impacto a nivel de salud, muy pronto, fuerte y muy pronto, hay que creérselo. Menos impacto a nivel de salud, menos impacto social. Mi hermano vive en Singapur, que tiene una población china tremenda y fue de los primeros países en reportar casos, y mi hermano sigue yendo a trabajar y sigue haciendo una vida razonablemente normal, no le crea un problema realmente. Los controles que tienen que tener y las precauciones adicionales que tienen que tener. Entonces, en estos países sí que lo han logrado controlar, y es lo que tienen que hacer ustedes, es lo que tienen ustedes que lograr, aprender lo que nosotros no nos creíamos hasta que nos hemos dado cuenta. Siempre hemos pensado que la sociedad china era muy distinta a la nuestra, siempre hemos pensado que esto era una cosa que ocurría de vez en cuando en China y que no salía de allí. Pero realmente también nos estábamos como más convencidos de que la sanidad española es muy buena, es la tercera del mundo, pero aún así no puede multiplicarse por 10. Sobre todo no puede ni siquiera quedarse a nivel de la gripe, pero con todas las personas infectadas aisladas, que requiere un protocolo muy complicado para los sanitarios. Doctora Margarita, aprendan ustedes, sí, observen y sean mejores que Europa, Yo creo que América Latina tiene que mostrarlo, y lo van a poder mostrar porque además va a suponer muchísimo menos impacto económico. Claro. Les necesitamos fuertes para cuando nosotros necesitemos recuperarnos, de verdad. Claro, y el impacto económico de cualquier medida es bastante fuerte, pero aquí está primero también la prevención. Doctora Margarita Del Val, para finalizar, porque ya es de madrugada en España, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Quiero hacerle una última pregunta. Entonces, ¿cuáles son las medidas que a su juicio tienen que ser tomadas de manera inmediata en países como Colombia, como Ecuador, como Argentina, Chile, México? ¿Y por qué razón esas medidas son importantes?
Es muy importante restringir mucho los contactos de las personas. Es muy importante que todos nos lo creamos. Es muy importante que pasemos de pensar que el riesgo es para nosotros a que pasemos a pensar a quién podemos contagiar nosotros. Si voy a contagiar a alguien, prefiero no salir de casa, prefiero restringir mucho mi trabajo. Hay que mentalizarse muy potentemente de qué cosas son prescindibles, ¿vale? Hay que mentalizarse muy potentemente de que cuando se empiezan a tomar estas medidas de contención van a tardar a lo mejor 2 o 3 semanas en notarse algún efecto en la reducción del número, en que deje de crecer el número de casos, en que se aplane la curva, que decimos que en lugar de seguir creciendo hacia arriba, que ya empiece a atenuarse la aceleración con la que crecen estas epidemias. Las epidemias no se van sumando casos, se van multiplicando. Entonces vamos a tardar 2 semanas desde que se instauran medidas muy potentes de presión para que lo veamos. Hay que ser fuertes, hay que seguir convencidos, hay que mantenerlos durante estas semanas porque veremos el efecto. Se ha visto en China, se ha visto en Corea, se ha visto en Italia. En Italia los primeros pueblos que aislaron ya están libres, ya no tienen casos. Hay que mantenerlo, hay que ser fuerte, hay que hacerlo y cuanto antes mejor, seguro. Doctora María Fernanda Gutiérrez, para finalizar, hoy en Colombia hay más de 50 casos reportados, o por lo menos identificados. ¿Qué piensa usted de esa cifra, doctora Gutiérrez, teniendo en cuenta que hay muchos ciudadanos que quizás pueden tener esta enfermedad, pero no presentan ningún tipo de síntomas? No por ello pierden la posibilidad de contagiar a otros. Y a esos que no presentan síntomas no les hacen ningún tipo de test o prueba. Esa es la discusión y por eso la tenemos que entender tanto. Hay muchas personas que son asintomáticas, pero están portando el virus y se lo están llevando a la sociedad. Esas personas obviamente no lo saben, ellos no lo están diseminando voluntariamente, pero todos tenemos que ser conscientes que nosotros podemos ser uno de esos. Con respecto a las pruebas, tenemos en este momento, creo, 54 casos reportados. Es muy probable que ese número siga ascendiendo porque vamos en la parte ascendente de la curva y eso es lo que estábamos esperando de la pandemia. Más eso no quiere decir que podamos mucho menos bajar la guardia porque pensemos que 50 son pocos. 50 son muchos y sobre todo está subiendo rápido. Entonces tenemos que tener mucha disciplina. La doctora nos está diciendo una cosa muy importante. Ellos ya pasaron por esto, creámosles. Es muy importante creer en esas experiencias, tomarlas como si fuéramos nosotros y ser muy disciplinados. Los países que han logrado salir adelante rápidamente es gente que dentro de su cultura está en una disciplina profunda y responden rápido a las normas y a las solicitudes que hace el gobierno y los entes de la sanidad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo por nuestro bien. Es importantísimo en este momento quedarnos en la casa y es importantísimo hacer lo que estamos diciendo, ser muy juiciosos y muy respetuosos con el otro. Doctora María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado, por su tiempo. Hoy quisimos hacer un espejo, lo que está viviendo una ciudad como Madrid en España y por el otro lado lo que vive Colombia, que en este momento está tomando medidas estrictas para contener la llegada o por lo menos la propagación más rápida del coronavirus. Así es que, doctora María Fernanda, como siempre, un gusto tenerla acá en el programa La Noche y en NTN 24. Muchas gracias. Doctora Margarita del Val, inmunóloga y viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buena suerte y cuídense. Bueno, nos vamos a cuidar porque en América Latina realmente el panorama es bastante complejo, pero se están tomando medidas concretas en cada uno de nuestros países. Vamos a un segundo corte de comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ustedes pueden opinar con el numeral Yo me comprometo a. Numeral Yo me comprometo a. Sus opiniones en las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya volvemos. Hemos llegado a la parte final de este programa de la noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, La Noche NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.